Shalom, Masejet Shabbat, la página Samech Bet Amud Bet. Estamos en la novena línea donde están los dos puntos. Como mencionamos en la Mishnah Tzluchit Shel Plaitón, la Gemara trae un pasuk que tiene que ver. Dice, la Gemara trae el pasuk, dice, Vereshit Shmanim Imshahu, habla de la época de Beit Rishon, de los pecados de Am Israel en esa época, y dice que ellos buscaban placeres. Entonces Reshit Shmanim, los mejores aceites, Imshahu, se untaban encima. Dice la Gemara, Mar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Ze Plaitón, que dice el aceite de Afarsemón. Eso se refiere el pasuk. Dice la Gemara, Meitiv, pregunta la Gemara, Meitiv Rabbi Yosef, Af al Plaitón gazar Rabbi Yehuda ben Baba, velo odulo. Dice Rabbi Yosef, dice la Braita que Rabbi Yehuda ben Baba quería hacer una gzerá después del Hurban Abayit, que no se ha usado más el Plaitón, y Jajamim no admitieron esa gzerá, es decir, no existe esa gzerá le alajá. Entonces él pregunta, Via Marta Mishum Ta'anug, y si el Plaitón es solo para un placer, no es una necesidad, Amai lo odulo, ¿por qué no aceptaron que eso sea parte de las gzerot, que no se hagan, no se usen después de Hurban Abayit? Amarle a Abaye, y le dice a Abaye, Velita Meir, según lo que tú opinas, que cada cosa que es un placer usarlo debería ser prohibido. Hadichtiv ashotim be mizreke yain, está escrito también con respecto a ellos que tomaban en mizreke yain. ¿Qué es eso? Rabbi Ami ve Rabbi Asi, had amar kenishkanin. Uno explicó que se refiere a kenishkanin, es como un vaso donde ponían el vino que tiene como dos pitillos, pero hecho del vaso mismo. Entonces, dos personas pueden tomar al mismo tiempo del vino. Vejad amar shemezarkin kosotein zel hazel. El otro dijo mizrekayan, quiere decir que se tiraban los vasos con vino uno al otro, de forma que no se regaba el vino, era una forma de juego, de alegría. Y eso es mizrekayan, y está escrito ajinami de asir, si eso también es parte de las cosas que se hacen por placer. Y según Rabbi Yosef, todo debe ser prohibido. Entonces también tomar en kenishkenin, que es algo de placer, debería ser prohibido. Vea, Rabbi Baravuna y que le ve Resh Galuta. Rabbi Baravuna llegó a la casa de Resh Galuta, veshata beknishkenin, velo amarle velo midi, vio que Resh Galuta estaba usando ese vaso de knishkenin y no le dijo nada, quiere decir que es permitido usarlo. Entonces vemos que también cosas que son de placer todavía no fueron en las gzerot que son prohibidos usar después del Hurban Abayit. Entonces concluye Abaye, Ela kol mide de it bei ta'anug ve it bei simcha gazu abanan, aval mide de it bei ta'anug ve leit bei simcha lo gazu abanan. Dice Abaye, las gzerot de Hazal de no usar cosas después del Hurban son cosas que hay también placer y también alegría en ellas. Pero cosas que son solo ta'anug, en ellas no hay gzerá. Por lo tanto, tomar en knishkenin es como ta'anug, pero no es simcha, entonces no está en la gzerá. Y también usar el aceite de afarsemón, el plaitón, también es un ta'anug, pero no tiene simcha en él, entonces no está en las gzerot. Ahora, como mencionamos los psukim que tienen que ver con la época de los pecados del Hurban Beit Rishon, antes de Hurban Beit Rishon, entonces la Gemara trae otros psukim con respecto a esa época y explica los psukim. Entonces está escrito, Ashochvim al mitot shen, que se acostaban en camas de lo que es llamado shinhav, quiere decir de marfil, camas importantes, vesruchim al arsotam, y estaban acostados, pero se acostaban sobre la cama, pero el pasuk lo dice sruchim, quiere decir, se reposaban sobre la cama de forma no decente y de forma pestilente, no agradable, quiere decir, hacían cosas no decentes. Entonces explica la Gemara a qué se refiere. Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina melamed shayu mashtinin ma'im bifnei mitoteyen agumim. Quiere decir, cuando se levantaban en la mitad de la noche y no estaban vestidos, entonces les daba pereza vestirse y salir afuera para orinar. Entonces lo que hacían es orinar al lado de la cama de ellos, y eso es lo que se refiere al pasuk sruchim, que es algo desagradable que hacían.
Dice la Gemara, Megadef bar Rabbi Abba. Rabbi Abba hace una pregunta fuerte a eso. Y achi, ainu dichtiv lachen ata iglu berosh golim. El pasuk dice que el castigo por lo que ellos hacían es que ellos son de los primeros de salir a la galut. Dice, Mishum de mashtinin maim bifnei mitoteihem arumim iglu berosh golim. Por ese pecado es un castigo, el castigo tan grave. Es decir, es verdad que lo que ellos hacían no está decente, pero no por tal pecado es el tan grande castigo. El ama Rabbi Abba, dice Rabbi Abba, otra explicación, que es sruchim al arsotam. Dice, elu bnei adam shayu ochlim veshotim ze im ze, gente que eran amigos y comían y tomaban juntos, vedovkin mitotein zo bazo, pegaban las camas uno de los otros uno al otro, umachlifin neshotein ze beze, y cambiaban las mujeres de la esposa de este iba con el otro, y de este con el otro, umasrichin arsotam beshichvat zera sheino shelahem. Y entonces, por tal pecado tan grave, es que merecen castigo tan grave. Sigue la Gemara y dice, como mencionamos, el que mashtin maim bifnei mitato, amar Rabbi Abba, ve'amre la bematnit atana, shlosha dvarim mevi'in et adam lidei aniut. Hay tres cosas que traen pobreza a la persona. Rashi dice en la Gemara de Psachim que el encargado, el ángel, el zar encargado de la pobreza se llama Navil Shmei, quiere decir que a él le gustan lugares donde hay cosas que no están limpias, que se hacen de forma desagradable, y entonces la persona que se comporta de tal forma, eso le trae pobreza. Ve'eluen, ¿cuáles son las tres cosas que mencionamos? Amashtin maim bifnei mitato arum, como dijimos antes. Mezalzel benetilat yadayim, el que no cumple netilat yadayim como es debido. Vesheishto mekalalto befanav, y el que su esposa lo maldice a su cara. Después la Gemara va a explicar cada cosa por qué. Entonces empezamos. El primero, amashtin maim bifnei mitato arum. Amar Rove lo amaran ela de meader apei lepuria. Es decir, el hecho malo es cuando él lo hace cuando se refiere a su cama, quiere decir que él orina al lado de su cama. Aval lebrai leitlan ba. Pero si se refiere le afuera, quiere decir al otro lado de su cama, quiere decir que lejos de su cama, en ese caso no dijimos que trae pobreza. Umeader apei lepuria nami lo amaran ela leara, aval bema leitlan ba. También lo que dijimos que si se refiere a la cama es prohibido y es indecente, es cuando lo orina en la tierra, pero si es un instrumento que está dedicado para eso, entonces no dijimos. Ahora, umezalzel benetilat yadayim, el que no cumple netilat yadayim como es debido, amaro velo amaran ela de lo mashe yadei klal, aval masha velo masha leitlan ba. Dice Rove, lo que dijimos con respecto a netilat yadayim es aquel que no hace netilat yadayim. Pero el que hace netilat yadayim, pero no lo hace muy bien, quiere decir, hace dice Rashi, con agua justo lo que es necesitado para cumplir la mitzvah, pero no agrega más agua para cumplir la mitzvah de forma mejor. En ese caso, no dijimos que trae pobreza. Y dice la Gemara, velav milta, hay que decir, no es así como dijo Rove, de amar Rav Chizda, porque dijo Rav Chizda, ana mashai melo hafnei maya, yo hago netilat yadayim con mucha agua, viyavuli melo hofnei tivuta, y entonces me dan mucha braja a mí. Entonces vemos que la cantidad de agua sí influye en cuánto braja va a tener la persona. Entonces si la persona hace netilat yadayim justo con el agua necesario, eso sí va a influir que va a tener menos braja. Y no como dijo Rove, que el problema es cuando él no hace netilat yadayim. Y si lo cumple ya está bien. No, también no es suficiente cumplirlo para tener braja. Y la tercera cosa que mencionamos, Veshishto mekalalto befanav, amar Rove aliskei tachshitea. Estamos hablando con respecto a las ollas de ella. Quiere decir, si que la mujer quiere que él le compre ollas y otros tashitim, como mencionamos en este capítulo, y él no se los compra. Entonces, y ella entonces lo maldice, en ese caso eso trae pobreza, porque él está haciendo algo que no es decente, que no le da a ella sus necesidades. Ve'animili ude itlei velo avid. Y dice la Gemara, estamos hablando en un caso que él tiene la posibilidad, tiene los recursos para comprarle sus necesidades, y en ese caso no lo hace, eso trae pobreza.
Y seguimos con los psukim de los pecados de esa época, y ahora la Gemara se refiere a los pecados que hacían las mujeres en esa época. Y aparentemente tiene mucho que ver con este capítulo, después de que dijimos todos los takshitim de la mujer que puede o no puede salir con ellos. Ahora la Gemara va a hablar de los pecados de las mujeres, que vemos que exageraban en querer verse demasiado bonitos y atraer a los muchachos de forma que es prohibida. Dice la Gemara, Darash rov brei de Rav Iloi, Mai dichtiv vayomer Hashem yan ki gavhu bnot Zion, que si los castigos vinieron a Israel porque las mujeres se ponían altas. ¿Qué quiere decir que se ponían altas? Shehayu me'alchot bekomas gufa, que caminaban muy enderezadas para mostrarse, y ese era un pecado. Vatelachna netuyot gavon, también andaban con el cuello para arriba. Dice la Gemara, Shehayu me'alchot akev betzad gudal, que es decir, caminaban así que el tobillo está enfrente del dedo gordo, es decir, pasos cortos, también para caminar así de forma todo derecha, y también para que se demoren más cuando están caminando afuera, para que las vean más. Mesakrot einaim, dice el pasuk Mesakrot einaim, dehave malan kuchla leenayu, se pintaban las pestañas, umeramzan, y les hacían ojos a los muchachos. Aloch vetafof, dice el pasuk, shayu mealchot aruka betzad ktsara. Las que eran altas se preocupaban, es decir, de caminar al lado de mujeres que son más bajitas que ellas, para que parezcan como si ellas están flotando encima de las bajitas. Eso es aloch vetafof, y también eso lo hacían para que se vean más y como si están flotando. Uberaglen teachasna, que quiere decir que sus pies causaban kaas, quiere decir enojo. Amar Rav Yitzchak de Rabbi Ami melamed shemetilot mor veafarsemon beminaleihen. Ellos ponían perfumes en sus zapatos. Umealchot beshukei Yerushalayim, caminaban en el mercado, en los mercados de Jerusalén. Vekeivan shemegiot etzel bachurei Israel, cuando llegaban donde habían muchachos, boatot bakarka, pateaban entonces en la tierra, umetizot aleihem, y de esa forma les echaban perfume encima, umachnisot ben yetzer hara que eres bekaus, y entonces les metían yetzer hara a los muchachos como veneno que saca la serpiente llamado kaus, que es una serpiente que ataca cuando está enojada. Entonces eso es beragleen teachasna. Ahora, dice la Gemara, Maipu anuteim, ¿cuáles son los castigos de estas mujeres por tales pecados? Dice la Gemara que de Darish Rabbe Barula vaya tachat bosem mak, es decir, bajo donde había perfume va a ser mak. Entonces, vaya tachat bosem mak, y explica la Gemara, makom sheayu mitbasmot bo, en el lugar donde se ponían perfume, naasa nemakim nemakim, quiere decir, en ese lugar la piel se descomponía y se encogía, en vez de tener al revés, en ese lugar un olor agradable. Vetachat hagura nikfe, mekom shayu hagurot betzilzul, donde se ponían un cinturón bonito. Naasan nekafim nekafim, que decir, se volvía heridas, tenían ahí heridas, muchas heridas en vez del cinturón. Vetachat maase miksha korcha, makom shayu mitkashtot bo, Naasa krachim krachim, que es decir, en el pelo donde se ponían adornos, en vez de eso se van a volver calvas, entonces les va a caer el pelo. Vetachat petigil machgoret sak, entonces petigil son como cinturones importantes, bonitos, en vez de eso van a tener machgoret sak, se van a poner encima de esos bolsas encima. Dice la Gemara, ¿cuál es el drash del pasuk? Petigil quiere decir ptachim ha mevi'in liidei gila, aquellos entradas que traen alegría, hablándose de aquel lugar, y yule machgoret sak, en vez de eso van a ser tapados con bolsas que representan duelo. Kitachat yofi, en todo eso en vez de belleza. Amarove ainu de amre inshei chilufe shufra kiva, quiere decir en vez de belleza, kiva son heridas feas que sacan pus
Entonces, en vez, como dice el pasuk, Kitachat Yofi, es como dicen la gente, Jilufe Shufra, en vez de Shufra, Kiva. Ahora, está escrito en el pasuk, Vesipach Hashem Kodkod Bnot Zion, dice la Gemara, Amar Rabbi Yosef Rabbi Chanina, Melamed Sheparcha Ba'en Tzarat. Eso quiere decir que también tuvieron una plaga de Tzarat, Ktiv Acha Vesipach, Uchtiv Atam Laset Velasapachat. Otro pasuk, Ve'Hashem Pothen Ye'are. ¿Qué quiere decir eso? Rav Shmuel, Had Amar Shenishpechu Ke Kiton, que se regaron como un quitón, como se echa algo, quiere decir de la palabra yeare, que es como echar algo. Entonces quiere decir, dice la Rashi, que empezaron a sangrar todo el tiempo, y eso es pethen yeare. Vehad amar shenasu pitchein keyar. El otro dijo que el petach de ellos, aquel lugar, se volvió como un bosque, quiere decir que creció mucho pelo allá, de forma que se volvieron desagradables para estar con ellas. Dice la Gemara, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Anshei Yerushalayim, Anshei Shachatz hayu. Ellos se volvieron Anshei Shachatz, quiere decir gente no decente, y cuenta la Gemara que sus comportamientos, todo era hablar de cosas vulgares. Adam Omer lechavero bema se'adet hayom, alguien le dice a su amigo, ¿qué comiste hoy? Y se refiere con qué mujer estuviste. Entonces le decía, Bepat Amelá, con un pan que su masa fue apretada fuertemente, quiere decir con una mujer que no era virgen, o Bepat Sheinam Amelá, una pan no Amelá, que es una mujer que sí es virgen, Beyain Gurdeli, con vino blanco, que es decir la mujer era blanca, o Beyain Hardali, o con vino negro, que es decir con una mujer negra, Bemesav Rahav o Bemesav Katzar, con una mujer gorda o con una mujer flaca, quiere decir Mesav Rahav es una cama amplia, pero se referían a una mujer gorda o flaca, Bejaver Tov o Bejaver Ra, comiste con un amigo bueno, un amigo malo, y refiriéndose si la mujer era bonita o no. Y dice la Gemara, eso es lo que dice la Gemara, Marav Chizda Bejulan Liznut. Todas esas preguntas se referían a Znut. Cuenta la Gemara, Amar Rechava, Amar Rabbi Yehuda, Etzei Yerushalayim shel Kinamon hayu. Los árboles de Jerusalén eran de canela, ubeshaya shayu mesikin me'en rejan nodef bechol eretz Israel. Como eran tan ricos, usaban esos árboles para hacer fuego, y entonces también, fuera del fuego que lo usaban, también había olor agradable que se expandía en todo Eretz Israel. Umishecharva Yerushalayim nignezu, desde que se destruyó Jerusalén, Nignezu, fueron escondidos, que ya no existen más, Velo nishtaer ela keseorai, y no queda de ellos solo como el tamaño de una cebada, Umishtakach begazai de tzimtzemai malketa, y se puede encontrar solo en los tesoros de la reina llamada Tzimtzemai. Y hasta aquí Samech Bet Amud Bet, Beatzlacha.